Señor secretario, por favor, dé lectura de la parte resolutiva y tome votación de la moción presentada por el asambleísta Esteban Alonso. Con su venia, señor presidente, señores asambleístas, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del proyecto de resolución de compromiso político y social frente a la emergencia sanitaria COVID-19. Artículo 1. Expresar nuestra solidaridad a las personas y familias que se encuentran afectadas por el coronavirus COVID-19 y lamentar la pérdida de vidas producto de la pandemia. Asimismo, agradecer por su entrega y trabajo comprometido en favor de la sociedad a todo el personal de salud de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Metropolitana y Municipal, a los trabajadores de los sectores estratégicos y a quienes conforman la cadena alimentaria, por garantizar la seguridad, el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los servicios básicos y del Sistema Nacional de Salud. Artículo 2. Hacer un llamado a la unidad nacional ante la delicada situación sanitaria y económica que atraviesa el país por el COVID-19 para que, en el marco del respeto de la Constitución y la ley, se acaten las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a través de la declaratoria del estado de excepción, el dictamen sobre el estado de excepción de la Corte Constitucional y aquellas referentes a la salud y seguridad que emanen del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, especialmente aquellas sobre restricción de movilidad, distanciamiento social y normas sanitarias, donde prevalecerán los principios de orden, hermandad, colaboración y solidaridad entre los ecuatorianos. Además, considerando las graves consecuencias que la pandemia está provocando en la sociedad, requerir que de forma urgente se convoque al Consejo de Seguridad del Estado para que en coordinación con todas las funciones del Estado se adopten las medidas y acciones necesarias para enfrentar la emergencia en el marco de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y respetando la competencia de todas las funciones del Estado. Artículo 3. Reconocer el rol trascendental que desempeña el Sistema Nacional de Salud Pública y la política de protección social, razón por la que se debe garantizar la estabilidad laboral del personal de salud, asignar de manera urgente los recursos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria, fortalecer las condiciones del servicio, contratación de nuevo personal y su bioseguridad, adecuar y habilitar suficientes hospitales, acreditar laboratorios para pruebas de diagnóstico del COVID-19 en todas las provincias y cantones más poblados del país y acelerar la importación de test de diagnóstico, respiradores, insumos y dispositivos médicos para dotar y potenciar las unidades de cuidados intensivos, emergencia y laboratorios con el afán de precautelar la salud y bienestar de los ciudadanos afectados por el virus COVID-19. Demandar al presidente de la República que, en virtud de la emergencia sanitaria, emita un decreto ejecutivo donde se disponga la entrega de un bono adicional de contingencia para los servidores del sector de salud que sea equivalente a un salario básico unificado como un justo reconocimiento a quienes se encuentran en primera línea del deber protegiendo la salud y la vida de todos los ecuatorianos. Asimismo, disponer la reapertura del Hospital Alfredo J. Valenzuela, especializado en enfermedades respiratorias pulmonares, y disponer la entrega en forma gratuita de los medicamentos para el tratamiento relacionado al COVID-19, tomando en cuenta los grupos de atención prioritaria, el abastecimiento en farmacias y el control de precios para evitar la especulación. Artículo 4. Demandar de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera en el plazo de 5 días y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, emita la regulación sobre la reducción de las tasas de interés para créditos productivos e hipotecarios y la disminución de costos de servicios financieros. De igual manera, que en cumplimiento de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, se emita la norma correspondiente para la suspensión, diferimiento, refinanciamiento, reestructuración o remisión de intereses y o capital de operaciones de crédito otorgadas por la banca pública. De igual forma, requerir a la Superintendencia de Bancos tome las acciones necesarias para que ningún ciudadano sea afectado en su calificación de riesgo en el buró de crédito por la mora incurrida en el pago de deudas durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Artículo 5. Demandar el compromiso del sistema financiero privado, casas comerciales, almacenes y demás centros de crédito particular para que apliquen una política similar que la banca pública, a fin de establecer facilidades en la reestructuración de créditos productivos, comerciales, de consumo y en tarjetas de crédito, sin costo por moratoria o servicios de cobranza, así como la reinversión de sus utilidades en el sistema financiero para fortalecer el sistema productivo nacional. El Sistema Financiero Nacional debe crear líneas de crédito especiales dirigidas a personas naturales o jurídicas
que se encuentren con problemas de liquidez para que puedan atender sus pagos de nómina y proveedores. Artículo 6. Requerir al Gobierno Nacional para que frente a la necesidad de priorizar todos los recursos disponibles hacia el sistema de salud y dejando en claro que el Ecuador no es un país que no cumple con sus obligaciones, realice las acciones según demande el caso para la condonación, reprogramación o suspensión de las deudas existentes y la suspensión temporal del pago de obligaciones de deuda externa en condiciones soberanas. En igual sentido, se hace un llamado al Gobierno Nacional a revisar las condiciones actuales de los contratos petroleros. Artículo 7. Exigir al Gobierno Nacional a negociar con los organismos multilaterales de crédito el establecimiento de planes emergentes de ayuda a países como el nuestro que necesitan enfrentar eficazmente los desafíos derivados del combate a la propagación del COVID-19 y las consecuencias en la economía nacional. Artículo 8. Conminar al Ministerio de Educación a que emita disposiciones vinculantes a las instituciones educativas para garantizar la estabilidad y remuneraciones a los maestros y posponer o suspender temporalmente la recaudación de matrículas en el régimen Costa y la recaudación de pensiones en el régimen Sierra. Artículo 9. Requerir al Gobierno Nacional adoptar medidas y políticas públicas amparadas en la corresponsabilidad diferenciada y poniendo claro énfasis en quienes más capacidad de contribuir tienen, que permitan incentivar la economía nacional, el sistema productivo, la estabilidad económica, generación de empleo y la protección de las micro, medianas y pequeñas empresas, los trabajadores de la economía popular y solidaria y de aquellas personas que viven de su trabajo diario. Demandar al sector productivo su compromiso para unar esfuerzos que permitan superar la crisis económica y sanitaria, facilitando que los bienes y recursos productivos estén disponibles para la ciudadanía, además garantizando los derechos laborales, la continuidad de la actividad productiva y precautelando los empleos e implementando alternativas al trabajo convencional como el teletrabajo. Demandar al Gobierno Nacional que, en el marco de la declaratoria del estado de excepción, se garantice la circulación de vehículos relacionados con la cadena de producción y abastecimiento de alimentos para asegurar la soberanía alimentaria durante el estado de emergencia sanitaria. Asimismo, que se establezca en forma urgente un puente aéreo entre el Ecuador continental y las Islas Galápagos de manera planificada con el sector comercial de la provincia de Galápagos, de forma que se garantice el abastecimiento de medicinas y alimentos. Artículo 10. Exigir al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para que el frente externo de la economía no siga afectándose, evaluando la posibilidad de tomar las medidas arancelarias que sean pertinentes para reducir el consumo de bienes suntuarios importados, así como determinar tarifa cero y agilitar los procesos de desarmonización para la importación de insumos necesarios que sirvan para enfrentar la crisis sanitaria. Artículo 11. Demandar a que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, disponga a las embajadas y consulados para que tomen las medidas necesarias frente a la situación de todos los ecuatorianos que se encuentran fuera del país y que buscan retornar para reunirse con sus familias y se coordine desde el Ministerio de Relaciones Exteriores las diligencias pertinentes con otros estados y junto a organizaciones de derechos humanos para el retorno de los ecuatorianos que necesiten hacerlo. Artículo 12. Recordar a otras instancias institucionales que la declaratoria de estado de excepción se circunscribe al área de salud y al combate a la pandemia por contagio del COVID-19 y por consiguiente la Asamblea Nacional estará vigilante para ejercer su facultad fiscalizadora frente a abusos en la extensión de las declaratorias de emergencia por parte de entidades diferentes a las competentes para atender la crisis sanitaria. Artículo 13. Solicitar a todas las organizaciones políticas del país acordar un periodo de consenso, diálogo por la unidad nacional y responsabilidad social que trascienda divisiones ideológicas para que todas las funciones del Estado puedan planificar las respuestas inmediatas a largo plazo por la crisis social, de salud y economía que deja la pandemia del COVID-19 y enfrentarla atendiendo los derechos y necesidades de toda la población, en especial de los más vulnerables. Artículo 14. Requerir al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias, implemente la atención mediante plataformas virtuales para garantizar el acceso a mecanismos de denuncia y protección frente a posibles afectaciones al ejercicio de los derechos del consumidor por el acaparamiento de bienes de primera necesidad, los derechos sociales y laborales de la población, mecanismos que deben garantizar transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, consentimiento informado, debido proceso, acceso a la justicia y reparación integral. Se conmina al Consejo de la Judicatura
para que se mantengan los mecanismos que permitan contar con instancias judiciales que recepten denuncias de infracciones flagrantes y de casos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres que probablemente se incremente en el marco de la crisis sanitaria. Artículo 15. El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados deberán revisar su reprogramación presupuestaria y fijar nuevas prioridades de acuerdo con la situación actual del país, priorizando aquellas que dinamicen la economía y generen fuentes de empleo, evitando todo tipo de gastos no prioritarios, controlando el gasto de equipamiento en defensa y dando prioridad al equipamiento de hospitales y centros de atención a la salud. El gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados garantizarán la provisión de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, comunicación e internet y de recolección de basura para todos los hogares ecuatorianos, suspendiendo temporalmente los cortes por falta de pago, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria en el país y en el plazo de 5 días de establecer mecanismos para la disminución, el diferimiento, remisión o reprogramación de las deudas que se generen por estos y otros conceptos como servicios que brindan las instituciones, en especial para los grupos más vulnerables. Artículo 16. Instamos a los medios de comunicación a difundir información oficial y fortalecer las campañas en contra de noticias falsas que se distribuyan en redes sociales. También instamos a las autoridades competentes a investigar campañas de desinformación que generen inseguridad, temor y poner en riesgo el orden y la seguridad ciudadana. Artículo 17. La Asamblea Nacional brindará todo el respaldo y trabajará de manera coordinada en el tratamiento de las iniciativas de ley que sean necesarias para superar la crisis económica y sanitaria que atraviesa el Ecuador. Hasta aquí la parte resolutiva, señor presidente, señores asambleístas, del proyecto de resolución de compromiso político y social frente a la emergencia sanitaria COVID-19. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación de la resolución propuesta por el asambleísta Esteban Albornoz. Señor presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las colunas electrónicas en cada uno de sus dispositivos. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a cada uno de los técnicos asignados para el efecto. Gracias.
Me permite informar, señor presidente, que contamos con 125 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Esteban Albornoz. Señores y señores asambleístas, favor consignar sus votos.
Señor presidente, me permito informar los resultados. Señor operador, presente resultados. Contamos, señor presidente, con 120 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Por tanto, señor presidente, informo que ha sido aprobado el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Esteban Albornoz. Gracias, señor secretario. Asumo que las abstenciones serán por algún tema técnico que no permitieron votar a algunos compañeros. Entiendo que puede ser así, me comentan. Por lo tanto, creo que igual esto ha sido aprobado por unanimidad. Quiero agradecerles a todos por esta jornada y hemos hecho hoy en ese marco un ejercicio histórico con el país al tener esta primera sesión virtual. Se clausura la sesión, señor secretario. Gracias a todos. Se toma nota, señor presidente. Buenas tardes con todos.